Muy bien, la semana pasada vimos acerca de la forma musical, ¿no? Entonces, hemos visto cómo analizar una canción, cómo identificar la estructura, cómo está organizada la melodía, las ideas, cómo se presentan. Entonces, hemos visto que una canción puede tener hasta cuántas secciones. ¿Hasta cuántas secciones puede tener una canción? Cuatro secciones, ¿no? ¿Cuáles son? ¿Cuáles son? ¿Cómo se llaman esas cuatro secciones? Estrofa, precoro, coro, puente. Ujú. Estrofa, precoro, coro, puente primario. Espero que ya sepan diferenciar entre precoro y puente. En verdad, el precoro y el puente primario ambos son puentes, ¿no? Las dos secciones principales, ¿cuáles son? Las dos secciones principales de la canción, ¿cuáles son? El verso, coro, estrofa, coro, ¿no? Las dos siguientes, el precoro y el puente, son secciones añadidas. Este, ambos son puentes. Se ve que al puente más pequeño, que está antes del coro, se le llama precoro, y el que está después del coro se le llama puente primario, o puente principal más que puente primario, ¿ya? Puente principal. Este, hemos visto también que una sección, cualquiera sea, la estrofa, el coro, el puente, ¿cuántas frases tiene? Mínimo, ¿cuántas frases tiene? Dos frases, ¿cierto? Muy bien, dos frases. La primera frase se llama, la primera frase se llama frase antecedente y la segunda frase se llama frase consecuente, ¿no? Algunos lo llaman frase que pregunta, frase que responde. Se complementan. Siempre tiene que haber dos ideas contrastadas que marcan un equilibrio. Ahora, cada una de estas frases, sea la frase antecedente, sea la frase consecuente, se subdivide en, se subdivide en semifrases, ¿correcto? En semifrases. Entonces, una frase antecedente o una frase consecuente está compuesto por lo menos de dos semifrases. Una semifrase antecedente, una semifrase consecuente que forma la frase antecedente. Luego, cada semifrase está compuesto de motivos, ¿no? ¿Cuántos motivos puede tener una semifrase? Mínimo, ¿cuánto? Una, ¿verdad? El mismo motivo puede constituirse también como semifrase. O sea, una semifrase puede estar formado de un solo motivo, o puede estar formado de dos motivos, o de tres. Depende de cuán extensa es cada motivo. Si son cortitos, de repente va a ser más, ¿no? Hasta cuatro motivos, pero cortos. Pero si son más o menos extensos, entonces dos, tres o uno puede ser, ¿ya? Muy bien, entonces esas son las formas como se organiza las ideas de una melodía, cómo se va estructurando cada frase, cada sección y el ordenamiento de las secciones. El orden de las secciones, ¿qué nos da? El orden de las secciones, ¿qué nos da? La forma, correcto, la forma de la canción. Muy bien. A la forma de la canción se añaden otras secciones. ¿Cuáles son? A la forma de la canción se añaden otras secciones instrumentales. Intro, solo, final
y un intermedio. También son cuatro, ¿ya? Son cuatro. Introducción, intermedio, solos y final. Algunas canciones pueden tener las cuatro partes instrumentales añadidas, o solo pueden tener tres, o tal vez dos. ¿Ok? Este, el intro, bueno, toda canción empieza con un intro. Muy rara vez las canciones empiezan directo sin intro. Puede tener un intermedio o no. También se puede obviar el intermedio. Casi siempre, la mayoría de canciones tienen un pequeño intermedio instrumental para preparar la repetición del verso. Este, luego de un coro o un segundo coro, puede añadirse una sección de solo instrumental. El término solo en la música, en la canción, tal vez no es un término apropiado. El término solo se introduce desde tomando prestado de la música gospel, jazz, este, el swing, ¿no? El blues, que tienen una sección improvisada. El solo propiamente dicho en estos estilos es improvisado, es decir, cada vez que se toca nunca suena igual. Pero en las canciones, los solos generalmente se interpretan igual. Es más, cuando tú eres guitarrista, te dicen, "Ah, sácate el solo", entonces tú tratas de sacar lo más exacto posible al solo original. Pero no es improvisado. Suena como improvisado, pero no es improvisado, porque ya está pensado, ya está determinado cuál es la línea del solo, ¿no? Entonces, es un término un poco ambiguo, pero se le denomina solo ya por costumbre. Entonces es la parte donde sea un guitarrista o el pianista o el saxofonista en algunos casos, ejecuta sobre una sección ya presentada, sobre el verso o sobre el coro. La mayoría de las veces es sobre el coro, sobre la misma sección, sobre la misma progresión, sobre la misma sección instrumental del coro. En vez de la melodía de la voz cantada, se retira y se pone la melodía del solo. Luego tenemos una sección final, este, instrumental, que es añadida, puede ser 2 compases, 4 compases, que ya nos indica que la canción ya va a cerrar, concluye. ¿Ok? Antes de entrar al tema, ya justo eso es lo que quería comentarles, Carlos. Hay dos cosas que quiero que comentarles, que aclararles, ¿no? En cuanto al intro, después del coro, verso-coro, hay un intermedio, pero esa sección intermedio puede llamarse intermedio o puede llamarse reintro. ¿Cómo? ¿Cuándo se llama reintro? ¿Cuándo se llama intermedio? A ver, voy a poner acá la pizarra. A ver. Acá. Veamos. Tenemos un intro, una sección de intro. Luego viene un verso. Luego puede venir el precoro o coro. Y después del coro hay una parte instrumental. Antes de repetir el verso siguiente.
Entonces aquí hay un intermedio. Ahí, falta espacio. Intermedio, ahí. Intermedio. O puede ser un reintro. ¿Cuál es la diferencia? Intermedio, cuando la melodía es diferente al intro. Es una parte diferente, nueva. En cambio, reintro, cuando se repite exactamente el intro. ¿Ya? Entonces hay canciones en que usan el intro para intermedio. La misma idea, la misma la progresión, la misma melodía, la misma idea. Interludio se suele usar más en la música académica, en la música clásica, en las óperas, en la música académica en general. Es el término más usado, interludio. Claro, el concepto es el mismo. El intermedio es un interludio y el interludio es un intermedio. Pero la palabra intermedio se utiliza más en la música popular y el interludio es usado más en la música académica. ¿Ok? Ahora, el concepto de reintro y intermedio, ¿se tiene claro? Reintro es cuando se repite exactamente igual. La misma idea del intro se repite ahí, se vuelve a tocar el intro. Pero ya no sería intro porque ya comenzó, ¿no? El concepto de intro es introducir la canción. Pero como ya se presentó el verso, el coro, entonces ahora vamos a volver a introducir el verso. Entonces se llama reintro. En cambio, si es un tema, una idea nueva en esa parte, entonces ahí se llama intermedio. Ya no se llamaría reintro. ¿Está claro? Ok, muy bien. Ahora con la otra parte, la otra duda es los finales. Eh, final, sección de final. El final es una sección. El final es sección instrumental. Una idea instrumental. Pero podría no tener una sección final, sino concluir con un coda. Coda no es lo mismo que final. Aunque coda finaliza, pero no es el mismo concepto. El final es una sección instrumental creada para concluir la canción, para finalizar la canción. En cambio, coda significa cola. Es, coda es la repetición de una parte o de una frase, una parte final de la canción. Generalmente es repetir varias veces la última idea o frase de la canción. Es decir, es cantada, no es instrumental. A no ser que la canción toda sea instrumental. Entonces ahí el coda puede ser instrumental también. Pero es básicamente la repetición de la melodía, la frase, la última frase de la sección que se está cantando al final.
Repite, repite, repite y concluye así. ¿Se capta la idea de la diferencia final con coda? ¿Sí? ¿Está claro para todos? El coda se va en fade. Ajá, correcto. Sí. Normalmente es para este. Aunque se puede concluir de repente con un acorde, ¿no? Este. Puede ser, por ejemplo. O sea, la canción puede terminar así, ¿no? Y cada día te veré, y cada día te veré, y cada día te veré. ¿No? Está repitiendo la última frase. Este, o también puede ser con fade out, ¿no? Y cada día te veré, y cada día te veré, y cada día te veré. Y desaparece. Pero el coda es repetición de del último motivo de una frase, la última idea que repite, repite, repite para concluir. Hace una colita. ¿Ok? Coda, por si acaso, coda no es este signo. Ese signo se llama coda. ¿Cómo se llama? Ojo. Correcto. Se llama ojo. No es coda. ¿Ya? No es coda. Se llama ojo. El ojo se utiliza para conectar generalmente el coda. Para conectar, para saltar al coda. Por eso ya por costumbre le dicen coda, pero está mal dicho, mal usado. ¿Ya? Está mal usado. Sí, e incluso en algunos libros aparece eso, ¿ah? Incluso en algunos autores no sé, pues por costumbre se les ha quedado así, pero si hacemos uso si reflexionamos y razonamos el uso, pues este signo simplemente es un signo de conexión para saltar de un lugar a otro en la partitura. Coda se llama a la sección final, a la frase final donde, donde concluye la canción. Se dice, generalmente cuando se pone el ojo, se pone el ojo y dice al coda, de tal sección hasta el coda, entonces hasta el ojo. Pero la forma correcta sería de tal lugar hasta el ojo, no al coda. Está mal usado, pues. Porque si eso se llama coda, entonces ¿cómo se llama la frase repetitiva final? Sí, en muchas partituras aparece eso. Ujú. El signo se llama ojo. O sea, a este símbolo le llamamos ojo. Pero a la sección repetitiva final, ese se llama coda. Y normalmente es cantado, pues, ¿no? Porque el cantante va repitiendo, ¿no? Va repitiendo la fase final hasta concluir. ¿Listo? Esas dos cosas quería aclararles. Y otro detalle que tal vez recordarles, porque esto lo hemos visto en lenguaje musical, pero eh, supongo que no se acuerdan muy bien. Inicios de frase y finales de frase.
Rítmicamente, ¿de cuántas formas puede empezar una frase? Tres formas. Uno, de forma anacrúsico, de forma tético o de forma acéfalo. ¿No? De forma acéfalo. Anacruza inicia antes del primer pulso del ritmo armónico. Tético inicia con el primer pulso. Ay, con el primer pulso del ritmo armónico. Acéfalo inicia después del primer pulso del ritmo armónico. ¿Estamos de acuerdo? Anacrúsico empieza antes del primer pulso, tético empieza con el pulso, a tierra, y acéfalo empieza después del primer pulso del ritmo armónico. ¿Cuántos pulsos tiene el ritmo armónico? ¿Aló? ¿Cuántos pulsos tiene el ritmo armónico? Uy, me quedé solo. Tiene 4. Muy bien, Víctor. Todo ritmo armónico consta de 4 pulsos. Primer pulso, segundo pulso, tercer pulso, cuarto pulso. El primer pulso es fuerte, el segundo pulso es débil, tercer pulso es semifuerte y el cuarto pulso debilísimo. Estos 4 pulsos forman la frase armónica o el ritmo armónico. Toda frase armónica consta de 4 pulsos. Entonces, anacrúsico es antes de ese primer pulso, tético con el primer pulso y acéfalo con el, o mejor dicho, después del primer pulso. No necesariamente antes del primer tiempo del compás. Anacrúsico no necesariamente es antes del primer tiempo del compás, sino antes del primer pulso del ritmo armónico. Tético sí coincide con el primer pulso, por tanto el primer pulso también coincide con el primer tiempo del compás. Acéfalo inicia después del primer pulso, que no necesariamente es después del primer tiempo del compás. ¿Ok? Igual el tres cuartos tiene 4 pulsos, porque los pulsos armónicos no son los pulsos del compás. Los pulsos armónicos no son los tiempos del compás. Supongo que eso han visto en armonía, ¿no? En el ritmo armónico.
Pero si no lo han visto, aquí les aclaro. No entienden la diferencia. Muy bien, ahorita les aclaro. Antes de eso, finales de frase. ¿Cómo puede concluir una frase? De dos formas. Este, a ver, rítmicamente. Rítmicamente pueden concluir le llaman masculino, femenino. La escuela de Berkeley utiliza este término, masculino y femenino, para los finales. Masculino cuando la última nota de la melodía coincide con el tiempo, es decir, a tierra, concluye a tierra. Femenino cuando concluye en parte débil, o sea, después del tiempo fuerte. Entonces acá tenemos, por ejemplo, la última nota, ¿no? Tam, tam. Este es fuerte. Femenino sería tam, tam, tam. Eso pasado a negras, a corcheas, a blancas, igual. Más femenino es cuando termina, acentúa y luego le sobra una nota que termina en la parte débil, que puede ser una negra y otra negra, o dos corcheas, o dos blancas. Masculino es cuando concluye en la parte fuerte, y ahí muere la nota. O sea, el último acento coincide con el acento del compás. Rítmicamente, armónicamente, armónicamente, hay un final abierto, final cerrado. O sea, una frase puede concluir armónicamente abierto, en tensión. Pero otra frase puede concluir de manera cerrada, o sea, armónicamente cierra. Hay un punto, punto aparte, ¿no? O punto seguido, pero hay un punto. La frase abierta equivale a un punto y coma. Por ejemplo, escuchen, voy a tocar alguna improvisada, ¿ya? Tarararirara, tarararirarirara, tarirarararirara, tarirara, tarirararirara. Ahí concluye, pero está abierto. Crea la expectativa de volver a empezar, justamente para repetir, crea tensión para volver a iniciar la frase. En cambio, cierra, concluye tonalmente, se siente que aterriza en la tónica. ¿Ok? Si terminara en blanca, bueno, hablando de rítmicamente, si terminara en blanca, igual, si coincide con el acento, sería masculino. Pero si terminara con dos blancas, entonces la segunda blanca sería femenino. Ya, para que me está preguntando acá, Carlos. No, ¿quién me está preguntando? Ah, Piero. ¿Entendido? Entonces tenemos esos dos finales, las frases. Por ejemplo, la melodía que escuchamos la clase pasada, este, este, era así, 1, 2, 3, 4. Tagararirarara, tararirararara, tararam, pa, pam, pam, pa, pam, pam.
Tararira tam ta tam, tararán ta tararán. Cada motivo, ¿cómo inicia? Anacrúsico, tético, acéfalo. ¿Ok? Entonces ahí podemos notar que el motivo está empezando en forma acéfalo, ¿no? 2, 3, 4, 1. Pararán, pa, pa, parán. Tararirarararán, tararán, ta, tan, tan, para. En cambio el coro es 1, 2, 3, 4, honesty. Tara, tan, ta, tan. Tararirara, tan, taran, tum, tam, ta, honesty, ¿no? Para, empieza, ¿cómo empieza ahí? El coro. 3, 4. Honesty. Tara, tan, taran. Sería tético. ¿Ok? Aunque ahí en los motivos, como dura un compás o medio compás, se refiere al tiempo del compás, antes o después del primer tiempo del compás. Pero las frases mayores ya se refieren al ritmo armónico. ¿Ya? Entonces hay que cuidar eso. Luego iremos viendo algunos más ejemplos para ir aclarando esas dudas. Listo, entonces quería este, revisar un poco esos conceptos. Vamos a entrar a nuestro tema, al tema de hoy. Sí, 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 todas estas pantallazos están en las capturas de pizarra. Está en el Drive. Dime Edgardo. Ah, los pulsos armónicos, ya, a ver. A ver, el ritmo armónico, ¿ya? Vamos a hacer rapidito una explicación del ritmo armónico. El ritmo armónico puede constar de tres formas. A ver, a ver. Puede ser, no puede ser. Ya, cada compás tiene cuatro tiempos. 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, 3, 4, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4. Uno de los ritmos armónicos es dos tiempos por acorde. Dos tiempos por acorde. O un acorde cada dos tiempos. Si tenemos un acorde cada dos tiempos, por ejemplo, acá tenemos Do, La menor, Fa séptima mayor, por ejemplo, y acá Sol séptima. Este sería un ritmo armónico de dos tiempos por acorde. Cada dos tiempos hay un pulso armónico. Este es un pulso, este es otro pulso, este es otro pulso, este es otro pulso. Este sería el pulso fuerte, débil, semifuerte, debilísimo. Este camina así, cada dos pulsos. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. Cada dos tiempos hay un pulso armónico. Entonces la frase es todo esto. Todo esto es la frase armónica.
Se conoce por frase armónica a una idea completa, o sea, una frase, o sea, una progresión de acordes que dice algo, que hay una idea completa armónicamente hablando. Entonces, esa idea se completa cuando se da los 4 pulsos armónicos. El otro sería 4 tiempos por acorde. Es decir, hay un acorde cada compás. Por ejemplo, acá do séptima mayor, acá sería la menor séptima, por ejemplo, acá re menor séptima, sol séptima, y después de eso repite la frase. ¿Ve? Escuche, 2, 3, 4, 2, 3, 4, 2, 3, 4, 2, 3, 4, 2, 3, 4, 2, 3, 4, 2, 3, 4, 2, 3, 4, 3, 4. La armonía camina cada compás. Entonces, cada compás se constituye en un pulso armónico. Todo esto es fuerte, débil, semifuerte, debilísimo. Pulso fuerte, pulso débil, pulso semifuerte, pulso debilísimo. Por eso les decía que el pulso del compás es una cosa y el pulso armónico es otra cosa. El pulso del compás sería este, cada slash es un pulso del compás. Pero cada grupo de 4 aquí hace un pulso armónico. Cada 4 pulsos del compás hace un pulso armónico. Y 4 compases formaría la frase armónica. Luego tenemos otro, que son 8 tiempos por acorde. Entonces, acá tengo un acorde, acá tengo otro acorde, aquí otro y aquí otro. Entonces, cada 8 tiempos hay un cambio de armonía, hay un cambio de acorde. Quiere decir que cada 2 compases se constituye en un pulso armónico. Entonces, este sería el pulso fuerte, este es débil, este sería semifuerte y este sería el debilísimo. La frase armónica en este caso está formada por ¿cuántos compases? Los 8 compases forman la frase armónica. Entonces este camina así, ¿ve? 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. Cada 8 tiempos, cada 2 compases, se siente que ¡pum! Avanza la armonía, ¿no? Eso sería 8 tiempos por acorde. Ahí tenemos 3 ritmos armónicos. En la mayoría de los casos va a ser una de estas. Una canción la armonía puede caminar formando pulsos cada 2 tiempos, o cada 4 tiempos, o cada 8 tiempos. En cada compás, no, en cada frase armónica hay 4 pulsos armónicos. En cada compás puede haber 4 tiempos o puede haber 3 tiempos. Por ejemplo, un compás de 3 cuartos. Vamos a hacer un ejemplo acá. 3 cuartos. Si tenemos un compás de 3 cuartos, sería 1, 2, 3, 1, 2, 3. 1, 2, 3, 1, 2, 3. Entonces acá tengo un acorde, acá tengo otro acorde, acá tengo otro acorde y acá tengo otro acorde. ¿Cómo se llama el pulso armónico acá? Se llama
3 tiempos por acorde. Pulso fuerte, pulso débil, semifuerte, debilísimo. ¿Cierto? Fuerte, débil, semifuerte, debilísimo. O puede ser el doble, ¿no? 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3. Acá hay un acorde, acá hay otro acorde, aquí hay otro acorde, acá, y acá otro. Entonces cada dos compases viene a ser un pulso armónico. Este sería 6 tiempos por acorde. ¿Ok? ¿Captaron la idea? Sí, ya, muy bien. Entonces cerramos esto porque si no nos gana el tiempo, tenemos que ver la clase de hoy. Vamos a ver hoy día las funciones del arreglo. Del arreglo o las funciones del arreglo musical o en el arreglo musical. Las funciones que se presentan en un arreglo musical. Funciones en un arreglo musical. A ver, déjame checar acá. Los materiales. Ajá. Ya. Funciones en un arreglo musical. Esto quiere decir que los instrumentos que se utilizan en el arreglo de una canción van a tener una función dentro de la canción, dentro del arreglo. ¿Ya? Un ratito. Ay, entonces, los instrumentos que van a aparecer en la canción o que vamos a usar en el arreglo debe cumplir una función, una de las funciones que vamos a ver. ¿Cuál es lo más importante en la canción? ¿Qué es lo más relevante en la canción? ¿Mm? ¿Cuál es la letra? Ya. Pero hay canciones sin letra, ¿no? Melodía, solo instrumental. Lo más importante es la melodía. Sin melodía no existe canción, ¿no? La melodía. La canción es la melodía. Si quitamos la melodía, no hay canción. Solo se queda el groove. Sería eh, no definiría nada, no sabríamos qué canción es, ¿no? Entonces la función melodía es una de las primeras funciones y la más importante. Cuando escuchamos una canción, vamos a distinguir, vamos a observar de que algún instrumento o alguna voz está haciendo la melodía principal. ¿Ok? Entonces vamos a ver tres funciones. En una canción vamos a encontrar principalmente tres funciones.
función melodía función de apoyo rítmico y función de background. Background. La función melodía es instrumento o instrumentos o voz que lleva la melodía principal. Entonces, cuando uno va a trabajar un arreglo, un proyecto, uno analiza la melodía. Lo que hemos hecho la semana pasada es analizar la melodía, cómo está organizado, la estructura, analizamos también el tono, la tonalidad. Entonces, de acuerdo a la visión de la producción, vamos a elegir un instrumento o una voz para interpretar esa melodía. Si elegimos una voz, tenemos que ver qué tipo de voz va a cantar esa canción. Si es una voz, hay que ver si es soprano, mezzo soprano, si es contralto, tenor, barítono, bajo. ¿Qué tipo de voz es la que va a interpretar esa canción? ¿O qué tipo de voz necesito para interpretar esta canción? Porque puede que la canción particularmente necesita una voz de barítono, o una voz de bajo, o una contralto, o tal vez soprano. Entonces, si yo tengo la potestad de elegir la voz, entonces tengo estas posibilidades, ¿no? Estas opciones. Pero si tengo un cliente que ya tiene una voz definida, entonces yo tengo que ajustar la tonalidad, ajustar el concepto, ajustar la melodía al tono de voz del artista. Entonces tengo que pensar en qué tono, si justo mi cliente es soprano, entonces tengo que ver cuál es la tonalidad más adecuada para esa voz, donde va a lucir su voz. No le puedo dar demasiado grave o demasiado agudo tampoco. De repente mi voz, la artista es contralto, entonces tengo que buscar el tono adecuado para que la voz de ella se luzca y no estropee la calidad vocal, sino al contrario, la resalte. Que no estropee la canción, pero tampoco estropee la voz. Ambas se luzcan, la voz y la canción. Cuando está bien ubicada la tonalidad, bien elegida la tonalidad, la canción sale magnífica. Pero si es instrumental, de repente la melodía es un arreglo instrumental. Entonces tengo que elegir qué tipo de instrumento va a usar la melodía. Entonces ahí tengo que saber elegir bien el instrumento que va a tocar la melodía. Puede ser un saxo, puede ser una flauta, o una sección de maderas, una sección de cuerdas, o una sección de, no sé, de metales, o de repente una guitarra hace la melodía, ¿no? Y el resto está acompañando. ¿Ok? Esa es la función melodía. Cuando yo escucho una canción, debo analizar y distinguir quién está haciendo la melodía, una voz principal, qué tipo de voz está cantando, si es un instrumento, qué instrumento está haciendo la melodía, qué tipo de instrumento, un instrumento de metal, un instrumento de madera, una cuerda, ¿ok? Esa es la función melodía. Porque el arreglo no solamente consiste en lo demás, sino que desde la melodía ya uno va trabajando la melodía. Porque
al darle un soporte a la melodía, tanto sea vocal o instrumental, le estoy dando un color a la melodía. Por ejemplo, puedo hacer una voz y acompañarlo de un grupo de voces, ¿no? De unos coristas. Y con ese corista, grupo de voces, estoy dándole un color a la melodía. Si es instrumental, de repente combino una flauta con un clarinete o combino con un oboe. Esa combinación de timbres le va a dar un color característico a esa melodía. Entonces tengo que saber elegir bien. Muy bien. Siguiente función, la función de apoyo rítmico. ¿A qué se refiere esa función? Bueno, el concepto lo manejan en la escuela de Berkeley. Ellos le llaman Rhythmic Support. Este, pero se refiere a la base rítmica. A la base rítmica de la canción. También se conoce como groove. Son los instrumentos que forman parte del groove. Son los instrumentos que forman parte de la base rítmica. Es decir, su función en esa parte es armar el groove de un determinado género. Por ejemplo, ¿cuáles son esos instrumentos? Batería, percusiones, bajo, guitarras, teclados. Estos son los 5 instrumentos típicos que arman el groove, arman la base rítmica. Con estos instrumentos armamos el groove característico, el patrón rítmico característico de un determinado género. Bolero, balada, rock, reggae, salsa, latín, en fin, pop. Cada género tiene un patrón característico para cada uno de estos instrumentos. El patrón rítmico en conjunto, el general, se llama groove. Cada instrumento tiene un patrón, ¿no? Por ejemplo, en la cumbia, el bajo, ¿cómo se mueve? Tum, tum, pum, 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 tum, pum, pum, tum, pum, pum, ¿cierto? La batería o percusiones, ¿no? Los timbales. Si hay una batería, pues la batería de repente apoya con el bombo, ¿no? Congas. Guitarras. El piano puede ser también sencillo. O haciendo un pequeño montonito por ahí. Cada uno tiene un patrón. La suma de estos patrones forma un patrón general. A ese patrón general se le llama, ¿cómo se le llama? A ver, ¿quién suelta? ¿Quién suelta? Base rítmica, groove, ¿correcto? Se llama base rítmica o groove, ¿no? Los americanos le llaman groove. Nosotros le llamamos base rítmica o apoyo rítmico. Es lo mismo, cuando hablamos de groove o base rítmica o apoyo rítmico, estamos hablando de lo mismo. Al patrón general, al patrón rítmico general, que es la suma de los patrones de cada instrumento en un determinado género. Ahora, tenemos la melodía y tenemos la base rítmica. La base rítmica sería suficiente para acompañar una canción, para acompañar a la voz principal, ¿no? Tengo una melodía, entonces yo le puedo dar. Ya, ya le da el ritmo, la base para que cante la melodía. Pero
La base rítmica, o sea, el groove, el género, es común, no es propio de una canción. El bolero es bolero, la cumbia es cumbia, el mismo patrón para todas las cumbias. Puede haber algunas variantes, pero el diseño general es la misma. O sea, no es propio de una canción. Montón de canciones pueden tener el mismo patrón. Entonces, cuando tú haces un arreglo, por ejemplo, cumbia, dice, ya tengo la melodía, le voy a poner esta base rítmica, ahí todavía no has creado nada, porque tú no estás creando la cumbia ya existe ya. El patrón de la cumbia, el patrón del bolero, el rock, el patrón de la balada, ya existe. No estás inventando nada. A no ser que hagas alguna fusión, ahí podría haber un grado de creatividad. Pero la melodía lo ha hecho el compositor, la base rítmica ya existe que tú vas a tomar para estructurarlo en la canción, donde, donde se ve el trabajo del arreglista es en la función de background, porque los instrumentos que hacen esta función son los que le dan la personalidad o una característica propia de la canción, definen la canción. Si quitamos esta función, entonces como que queda incompleto, ¿no? Justamente esta función de background es la que le va a dar identidad a la canción, ¿ok? Entonces, background son instrumentos o ideas que van de fondo. La característica del apoyo rítmico que esto es continuo a lo largo de toda la canción. Ese es el background, la función de groove, ¿no? La base rítmica es continuo. En cambio, la función de background no es continuo, es en ciertos momentos. Función de background, instrumentos que van de fondo, son añadidos. Ahora hay cuatro tipos de background, ¿ya? Cuatro tipos de background. Uno es background armónico, background melódico, ay, background rítmico y background ornamental. Cuatro tipos de background. Background armónico, background melódico, background rítmico, background ornamental. A ver, avanzamos. ¿Qué es background armónico? El background armónico son instrumentos que refuerzan y dan color a la armonía. Es decir, con las funciones de background yo voy coloreando diferentes aspectos de la canción. Con un background armónico estoy dándole color y estoy reforzando la armonía de la canción. Background melódico son melodías complementarias. Melodías complementarias, melodías secundarias, ¿ya? Que complementan, que
acompañan a la melodía principal. Vamos a ponerlo así, ¿ya? De esa manera. Melodías secundarias. Melodías secundarias que complementan a la melodía principal. Melodía principal. Es decir, en una canción hay varias melodías. La melodía principal, que es la que lleva la voz, pero hay otras melodías que van apareciendo durante la canción, que van complementando, van reforzando, van llenando espacios durante la canción. Background rítmico son igual ritmos o instrumentos que refuerzan, complementan o llenan espacios con elementos rítmicos. ¿Me captan? Son instrumentos que, o mejor dicho, son recursos rítmicos. Vamos a ver acá, recursos. Ay, ya no quiere pintar. Recursos rítmicos que complementan, llenan espacios o refuerzan los ritmos principales de la canción. Son recursos, o sea, instrumentos que emplean recursos rítmicos melódicos para reforzar, complementar o llenar espacios de la canción. Son recursos rítmicos. Y background ornamental son adornos o recursos musicales que adornan, ornamentan, embellecen algunos momentos de la canción. ¿Estamos claros? ¿Me creen o no me creen? Preguntas. ¿Cuál es tu duda, Yampiero? Muy bien. Ya. Entonces, 3:50. Che, el tiempo vuela en las clases. Ya, vamos a resumir acá ya. Backgrounds. Background armónico. Aquí, por ejemplo, pueden emplearse recursos como armonía tenida, es decir, pads, ¿no? Los famosos pads. Tarán. Acordes sostenidos, acordes largos, armonía tenida. Pero también pueden ser acordes arpegiados. Arpegiados.
Entonces, cuando hago un arpegio, estoy dándole una característica especial a la armonía. No es nada más. Así sería acorde tenido, ¿no? Pats. En cambio, le doy movimiento a la armonía. Eso sería un recurso armónico que entraría en la función de background armónico. Hay otro recurso armónico que se llama acordes. Ay, acordes en campana. En campana. Es un efecto de campanas. ¿No? Por ejemplo, escuchen. Cada nota del acorde se suma. Pam, 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 pam. Se va sumando. Entonces aquí cada nota del acorde se suma. En cambio, el arpegio, las notas del acorde va formando un patrón rítmico. Las notas del acorde forma un patrón rítmico. Forma un patrón. Y los acordes tenidos, pues nada, pisa el acorde completo y se mantiene por el tiempo que dure el acorde. Ese sería un background armónico. Generalmente, para estas se utiliza, pues, para la armonía tenida para los pads se usa strings. Strings. O también vientos. Para acordes arpegiados, guitarras, pianos, teclados. Aunque también se puede hacer con una sección de cuerdas, de violines y violas, pero eso requiere mayor manejo de la orquesta. Acorde de campanas se suele usar más los vientos. Comúnmente es usado los vientos para los acordes de campana. Background melódico. Background melódico son las líneas tenidas, líneas tenidas o sostenidas. Otros son las contramelodías. Las contramelodías. Y otros son los fillers. Las líneas tenidas son notas largas, pero como son varias notas, va formando una melodía, pero sin ritmo, sin mucho ritmo. Básicamente son blancas y redondas, ¿no? Por ejemplo, una cosa así puede ser. Ese va complementando a la melodía principal que tiene ritmo.
Normalmente esta línea tenida es cuando la melodía principal tiene mucho ritmo, entonces la línea que acompaña es con notas largas. Tiene que ser sin mucho movimiento, porque si no va a competir con la melodía. Pero si la melodía principal es más lenta, son notas largas, no tiene mucho movimiento, no tiene mucho ritmo, entonces ahí se suele usar las contramelodías que hace mucho más movimiento. Las contramelodías son melodías secundarias que van a hacer un contrapunto con la melodía principal, con mayor movimiento, ya es una idea melódica más definida. En cambio, las líneas tenidas solamente son redondas o blancas a lo largo de todo el acorde. Si un acorde dura 2 compases, entonces es una nota que dura 2 compases. Luego cambia de nota, cambia de acorde por el tiempo que dure el acorde. Ahora, ¿qué son los fillers? ¿Qué son los fillers? Fillers. ¿Alguien sabe qué son los fillers? ¿Han escuchado hablar de los fillers? ¿Ritmo? No. No son fills, no. No son fills de batería. Una cosa es fills y otra cosa son fillers. Ya, fills de batería es pac, tum, 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 pa, ¿no? Paca, tum, 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 pum, pum. Tss. Ya, esos son los fills de batería. Antes del drop, antes del inicio de frase. Pero los fillers son pequeños rellenos melódicos en los espacios de la melodía, este, que responden a la melodía. Es decir, canta la melodía, en el momento que descansa, aparece el filler, ¿no? Por ejemplo, un, dos, tres. Ayer te vi, param, pam, pam. Ayer te vi, param, pam, pam. Responde un instrumento. Ni miraste tú, param, pam, pam. Responde el otro instrumento. Claro, como una pequeña respuesta, pero está rellenando el espacio. Eso se utiliza mucho en las cumbias. En las cumbias hay mucha respuesta de vientos en los espacios. Ajá, correcto. Pero no solamente en las cumbias, se puede usar en todos los tipos de canciones, pero en la cumbia se resalta porque los vientos están presentes respondiendo los espacios, ¿no? Esos son los files. Entonces, ahorita vamos a buscar ejemplos para poder este, complementar toda esa explicación. Otra función es background rítmico, background rítmico. Son recursos rítmico-melódicos, como cortes, ¿no? Los famosos cortes o acentos, ¿no? Por ejemplo, una canción puede estar así, ¿no? ¿No? Bueno, en una parte de la canción viene así. Pam, 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 pam. En esa parte, en los acentos, revientan los vientos. O puede reventar los violines también, apoyando. Y normalmente van acompañados de crash, ¿no? Son acentos. Entonces ahí hay una idea rítmica. Pam, 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 pam. Hay una idea rítmica, acento. Resalta la idea rítmica. Obviamente se hace con notas, hay una idea melódica, pero lo más fuerte, la idea más fuerte es la parte rítmica. Entonces hay un fondo rítmico, un complemento rítmico a la rítmica natural del patrón, del groove, ¿no? Otra idea de background rítmico es cuando va creciendo una sección, una parte, una frase,
que prepara la entrada de una nueva sección, por ejemplo, ¿no? O paradas, cortes, ¿no? Una cosa así. Dos, tum, tum, pa, ca, ta, 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 ¡pam! Corta. Todo el mundo, toda la banda, ¡pam! En seco corta y luego se retoma el tiempo pues con un fin de batería, ¿no? O toda la banda hace esto. ¿Qué resalta ahí? La idea rítmica. Pam, 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 pam. La guitarra, tran, tan, tan, el bajo, tum, 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 batería, pam, 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 pam. Todos, complementándose o reforzando la idea rítmica de ese momento, ¿no? Puede ser un compás, puede ser medio compás, puede ser dos compases. Background rítmico. Y también tiene una idea de filler también acá, cuando se complementan los espacios de la melodía, pero con ideas más rítmicas que melódicas, ¿no? Por ejemplo, en la cumbia también aparece eso, ¿no? Este, puede ser una nota o dos notas, ¿no? Nada más golpeando una idea rítmica. Por ejemplo, este ejemplo que les dije, ¿no? Ayer te vi, ¡pam! Tarán, parán, pam, 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 ¿no? Responden los vientos. Ahí estaría funcionando más como background rítmico, más que como background melódico. En algunos casos, les voy diciendo, es un poco complicado separar de uno u otro. O sea, cuándo es melódico, cuándo es rítmico, cuándo es contramelodía, cuándo es filler. A veces es un poco confuso, ¿ya? Entonces solamente hay que destacar qué es lo que resalta más, cuál es la idea principal de ese pequeño motivo, de ese grupo de notas. ¿Está tratando de resaltar la parte rítmica o la parte melódica? ¿No? Para ponerlo en una de esas funciones. Entonces hay casos en los que va a ser un poco complicado separarlos. ¿Ok? Ese sería el background rítmico, que son cortes, acentos y rellenos. Rellenos. O sea, fillers también. Fillers rítmicos. Y en este caso son fillers más melódicos. Listo. Y ornamental, pues ya es ornamental. Es todo aquello que no es armónico, ni melódico, ni rítmico. No, por ejemplo, cuando la guitarra hace un pedacito, una cosa, una idea bien cortita, una pequeña apoyatura, un pequeño adornito por ahí. Nada más, así, cositas así, que no podemos definirlo ni como rítmico, ni como melódico, ni armónico. ¿Por qué lo hace? Para ornamentar, para embellecer, para rellenar, adornar. ¿Estamos? ¿Preguntas? ¿No hay preguntas? ¿Seguro que lo tienen todo claro? Después están jalando, ¿ah?
Acá dicen todo claro, pero en el momento del examen, al momento de la práctica, hacen todo al revés. Profe, yo tengo una duda, pero sobre un tema anterior. Mm, Ujú. que cuando, me acuerdo que cuando estaba hablando del tema de las canciones de la forma, dijo que las canciones eran binarias y como que le decíamos que tenía, no, pero si hay coro, también hay precoro. Entonces, como que no me quedó claro eso de cómo era binario si es que tenía varias partes, más de dos partes. Ya. A ver, cerramos este tema de los backgrounds. Los ejemplos los vamos a ver el día jueves, ¿ya? Ejemplo, pues ya no nos queda mucho tiempo. Solamente nos queda 7 minutos para aclarar acá la duda de Carlos. La forma canción es una forma binaria. Forma canción es una forma binaria. Es decir, tiene dos partes principales, A, B. ¿Ok? A este sería la estrofa, este es el coro. Originalmente es así. Así nació la canción, pero a lo largo del tiempo se ha ido añadiendo algunas secciones, pero no como una sección nueva, sino que se ha añadido acá un puente o pequeños puentes entre uno y otro. Entonces acá hay un puente. Este puente es una sección añadida, es una sección arbitraria, artificial, a la forma original de verso-coro, la forma binaria. Entonces, este puente entre el verso y coro, o el estrofa y coro, eh, no se considera una sección más, sino que nada más es una idea que hace el enlace de estas dos columnas principales, verso y coro. Igualmente, después del verso, si quiero repetir la estrofa, después del coro, entonces puedo poner otro puente. Entonces hay dos puentes. A este le llamamos puente primario, puente principal, y a este le llamamos precoro. Entonces, estas dos secciones son secciones añadidas al formato, a la forma original de la canción, que es A-B, estrofa coro. Aunque en la práctica veamos 3 o 4 secciones, el precoro al menos no se puede definir como una sección porque no es completa, no es de la misma dimensión del verso o del coro. En cambio, el puente primario sí es más o menos del tamaño del coro o del verso, pero el precoro es pequeño, es una frasecita nada más. Por esa razón es que decimos que, o sea, la forma canción es binaria y las otras dos secciones son secciones añadidas ya artificiales. Pero en la práctica vamos a contar 3 hasta 4 secciones, ¿no? ¿Sí? Carlos, ¿alguna otra duda? Listo. Si no hay más preguntas, entonces nos vemos el jueves. Vaya chequeando el material, cosa que les surja preguntas para el día jueves con los ejemplos y ahí vamos aclarando algunas más dudas. Listo, voy a poner todas estas pantallas, estas capturas en la carpeta compartida del Drive. Gracias, Edgardo. Nos vemos el jueves. Cuídense. Chao, chao. No, profe. Chao, nos vemos. Chao, chao.